Saludamos a cada uno de ustedes que están siguiéndonos a través de este medio de comunicación para poder hacer una reflexión bíblica, iniciando la serie La Iglesia, que corresponde a las devocionales que cada día se realiza para la Iglesia del Señor y para cada uno de todos aquellos que de muy buena manera escuchan la palabra del Señor. Este tema vamos a iniciarlo o vamos a titularlo con esa palabra que está de moda, la cuarentena de Dios. Y para ello vamos a tomar la palabra en el libro de Génesis capítulo 7, del versículo 11 en adelante. La palabra dice de esta manera: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron al arca, y se elevó sobre la tierra. Subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Muy bien, esa es la lectura introductoria para poder hablarles de esta palabra. En primer lugar, vamos a tener un concepto sobre qué es cuarentena, a qué se llama cuarentena. Según el diccionario, cuarentena es el tiempo de 40 días, meses o años, tiempo que permanecen privados de comunicación, que están en un lugar para no estar junto con las demás personas, para poder aislarse de epidemias, pandemias, o también aquellos que cumplen alguna función escogida. Por ejemplo, los astronautas, cuando salen al espacio, ellos antes de salir del campamento nuclear, ellos salen luego, después de estar allí separados por lo mínimo 40 días. ¿Y para qué es eso? ¿Por qué razón? Es que ellos, cuando viajan al espacio, ellos van pues llevando todo tipo de alimentos, pero esos alimentos son en conservas, procesados, no como el alimento que comemos a diario, sino eso ya están preparados especialmente para ellos. Antes que viajen, ellos van acostumbrándose, afiatándose al consumo de ese tipo de alimentos. Y luego, cuando retornan, después del tiempo que ellos han cumplido la misión, de igual manera, ellos vuelven y también están en una cuarentena para poder, pues, también de alguna manera ser tratados médicamente, que su organismo se acostumbre también a una nueva dimensión de vida. Entonces, eso en sí, para eso se emplean las cuarentenas. En este caso, Dios había propuesto a Noé sobre la existencia de un gran diluvio. Dice que la gente en ese entonces, estamos hablando casi desde los primeros años de la existencia de la humanidad, el hombre se había corrompido en gran manera. Y Dios dijo en su corazón: me arrepiento de haber creado al hombre. Entonces, para eso Él preparó un juicio, y ese juicio es el diluvio universal, que muchas veces nosotros nos acordamos cuando vemos el arco iris allí en el cielo. Vemos entonces, nos acordamos de Noé, porque dice que cuando salió Noé del arca, dice que apareció el arco iris como señal del pacto de Dios, de que ya nunca más iba a castigar la tierra con agua. Entonces aquí vemos una cuarentena que ya muchos los conocemos, estudiamos estas cosas. La misma iglesia, desde el miembro más humilde, entiende y conoce que hubo un diluvio por 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Entonces, no solamente esto vemos en la palabra de Dios, también vamos a encontrar algunas otras
que vamos a mencionarlo. Por ejemplo, vemos el caso de Moisés. Cuando él fue a recibir los 10 mandamientos, en la primera etapa, estuvo allí, dice, 40 días y 40 noches. Luego retornó. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 24, en el verso 48. Ahí lo vamos a anotar. Quizás si tiene su Biblia, anote ahí un papel para que pueda usted revisarlo en casa. Éxodo 24 dice que él oró, estuvo en comunión con el Señor durante 40 días y 40 noches. Gloria al Señor. Otro de los momentos también que nos habla de cuarentena es la intercesión de Moisés por el pecado que había cometido el pueblo. Recuerden ustedes que Moisés está viniendo ya una vez que ha escrito las primeras tablas. Entonces él está viniendo, retornando, y resulta que el pueblo se había desviado, habían construido un ídolo y ellos decían que eso era su Dios. Entonces Moisés, pues en una forma airada, dice que rompió esas tablas que traían los 10 mandamientos y también destruyó el becerro de oro, y allí hubo un juicio grande de Dios sobre el pueblo. Había desobedecido, dice la palabra, el pueblo se sentó a comer y a jugar. En otras palabras, el pueblo se desenfrena, y por eso Moisés tuvo que retornar nuevamente al monte Sinaí a estar en comunión con Dios por otros 40 días y 40 noches. Luego también vemos ahí los espías, cuando fueron a la tierra prometida. Ellos fueron a explorar la tierra que había sido prometida para el pueblo de Dios, lo que dice tierra que fluye leche y miel. Entonces ellos fueron a conocer. Recuerde usted que ellos todavía no habían ingresado a esa tierra, estaban volviendo de Egipto, y entonces ellos tuvieron que ir a explorar la tierra. Dice la palabra que ellos estaban allí en esa exploración por un espacio de 40 días y 40 noches. En Números 13:25, ¿no? Vamos a leer un momento. 13:25 de Número dice allí: y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días. O sea, durante todo ese tiempo, durante 40 días estuvieron explorando. Luego volvieron los espías, que fueron, recuerde usted que fueron 12 hombres de cada tribu, y volvieron ellos también con los resultados, con los informes, ¿no?, de ese recorrido. También tenemos otro momento de Moisés, cuando el pueblo de Dios se rebela en Cades Barnea, ¿no?, desobedeciendo a Dios y su falta de fe. Ellos siempre se rebelaron contra Dios en primer lugar, luego contra Moisés, indicando que ellos estaban mejor en la tierra de Egipto antes que estar allí en el desierto. Hay en Deuteronomio capítulo 9, 23, Deuteronomio 9, 23 dice de esta manera: y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo: subid y poseed la tierra que yo os he dado, y también fuisteis rebeldes al mandato que Jehová vuestro Dios, y no le creísteis, ni obedeciste su voz. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches. Estuve postrado porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que tú has redimido con tu grandeza, que sacaste de la tierra de Egipto con mano poderosa. Es la oración de Moisés. Quizás hablamos un poquito de Moisés. Fue el hombre que nunca se puso quizás un poco fuerte con el pueblo. Nunca les reclamó nada. Sencillamente él ordenaba lo que Dios le indicaba. Y cuando el pueblo se rebelaba, Moisés no les increpaba tanto estas cosas, sino que él corría a Dios. Y él decía estas palabras: Señor, tú me encargaste para traer a tu pueblo, pero tu pueblo mira cómo está comportándose. Es como decir: Señor, tú pon en orden a este pueblo. Yo solamente soy un instrumento tuyo, y lo que tú me digas, eso haré. Entonces Moisés era el hombre más manso de la tierra, dice la palabra, porque todo lo llevaba a oración. Por eso que vemos ahí momentos de oración bastante notorias. Por ejemplo, cuando él fue al monte a recibir las tablas la primera vez, 40 días estuvo allí, no dice sin comer ni beber, estuvo allí en ayuno este varón de Dios. Cuando el pueblo se rebela, de igual manera él vuelve allá al monte Sinaí para poder recibir también las órdenes de Dios. Y luego estuvo también ahí por 40 días, ¿no?, y 40 noches.
Y aquí también cuando el pueblo se rebela en Cades Barnea, cuando está ya en el tránsito de Egipto a Canaán, allí también el pueblo se rebela y él pone esto en las manos del Señor, oración de 40 días y 40 noches. Como vemos a través de la palabra, este término de cuarentena fue muy usado. En la Biblia lo entendemos y lo encontramos en reiteradas veces. Y si seguimos hablando de cuarentenas, Elías escapando de Jezabel y de Acab, él se fue, dice, estuvo en un enebro, es un árbol pequeño, debajo de allí, dice, estuvo descansando y luego cuando despertó, dice, había un ángel allí y una fogata, y en esa fogata había algunas tortas y también había agua para beber. Y el ángel le dijo a Elías, levántate y come. Comió y nuevamente se durmió. Eso lo vamos a ver allí en Primera de Reyes 19 del 4 al 8. No lo vamos a leer por redimir el tiempo, solamente usted lo busca y allí lo va a encontrar. Entonces allí nuevamente aparece el ángel y le dice a Elías, come porque mucho camino te resta y tienes que ser fortalecido. Él comió y dice la palabra que él caminó, dice, por 40 días y 40 noches estuvo ya caminando, recibiendo las instrucciones de Dios para que él pueda ser fortalecido de su debilidad material. También vemos el caso de Jesús, también sabemos que él ayunó 40 días y 40 noches y luego de eso, en su debilidad humana, dice que tuvo hambre y por ahí de esas cosas aprovechó Satanás y quiso destruirlo a través de las tentaciones. Son tres momentos tan difíciles que él pasó allí, pero como él espiritualmente estaba fuerte, él había ayunado por ese espacio que estamos ya mencionando, 40 días y 40 noches, entonces él estaba fuerte espiritualmente y el demonio no pudo con él. Entonces también ya al final del ministerio de Jesús, cuando termina ya él después de que ha vencido a la muerte, él tuvo un espacio de 40 días antes de ascender al cielo, finiquitando y ordenando el ministerio de lo que debían continuar los discípulos. Eso lo vemos en Hechos capítulo 1, versículo 3. Entonces, así es que la palabra cuarentena no es una palabra que digamos de casualidad, sino que eso ya existe, ¿no?, en la palabra de Dios. También sabemos que hay una cuarentena de 40 años en que el pueblo de Israel caminó errante en el pueblo, o sea, caminó de su salida de Egipto, caminó hacia la tierra prometida. Entonces son cosas simbólicas, trascendentales, que la palabra del Señor nos menciona. Así como hoy en día también, nosotros estamos ya, ahora sí estamos ya en cuarentena, porque ya vamos a cumplir casi ya 45 días, ¿no?, de no salir de nuestros hogares, pero son tiempos también que Dios permite para que podamos nosotros también tener una reflexión, un conocimiento y también entender de que la mano de Dios no es limitada, porque Él pone las cosas en el lugar que Él desea. Como conclusión podemos decir que Dios ha provisto la cuarentena para el mundo de este tiempo, para buscar en oración al Señor, así como Moisés, hombre de oración, buscaba cualquier cosa, no resolvía humanamente o de acuerdo a su parecer, sino que iba a postrarse delante del Señor. Para el estudio de la palabra de Dios sobre el destino de vida de los moradores de esta tierra que van a pasar de la iglesia del Señor a las moradas celestiales, como ejemplo tenemos los espías. Ellos fueron y buscaron, exploraron la tierra y trajeron los informes. Para nosotros está estudiar la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios nos muestra cómo van a ser esos momentos de nuestra eternidad con el Señor, porque la palabra dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Entonces es importante estudiar la palabra de Dios. En el Evangelio según San Juan dice, escudriñad las Escrituras porque ellas te pueden hacer sabio, porque ellas dan testimonio de mí, dice la palabra. También es importante esta etapa de cuarentena para buscar la fortaleza de Dios en este tiempo, a través de escudriñar las Escrituras. Elías, por ejemplo, él tuvo un tiempo, después que él recibió ese auxilio del ángel, él estuvo escudriñando, él estuvo caminando, él estuvo ordenando, recibiendo las instrucciones de Dios por un espacio también de 40 días, para vencer toda tentación. El ejemplo nos da el Señor, Él venció las tentaciones del enemigo a través de la cuarentena.
Y esta cuarentena no es para estar tranquilos, estar felices, sino estar buscando al Señor, estar siempre en comunión con Él. Y para realizar un trabajo excelente para Dios, también es necesario esa cuarentena para acercarnos al Señor. Vemos el caso del Señor Jesús cuando resucita. Para ordenar las cosas, Él estuvo 40 días apareciéndose a sus discípulos, encargándoles las cosas, ordenándole qué es lo que tenían que hacer. Entonces, eso es importante, que la palabra cuarentena no es en vano, es un tiempo para encontrarnos con el Señor, para buscar a Dios de una manera muy especial. Entonces, hasta aquí esta pequeña reflexión. Que Dios te bendiga, iglesia del Señor. Vamos a orar dándole las gracias. Padre amado, Señor de la gloria, gracias te damos, Señor, porque tú, Señor, eres grande en misericordia, eres lento para la ira. Tolera, Señor, a tus hijos, porque estamos en el tiempo de la gracia. Pero llega el momento también en que tú vas a poner tus juicios sobre cada uno de nosotros, para poder, Señor, dar cuenta delante de ti por todas las oportunidades que nos diste, Señor, por todos los momentos de gracia que hemos vivido, Padre. Señor Jesús, bendice a tus hijos, bendice a tu iglesia, Señor. Tu iglesia, Señor, no se ha cerrado. Se cerraron los locales de congregación, se cerraron los templos donde tu iglesia se reúne, pero abriste muchos más templos en la casa de nuestros hermanos. Ahí están orando, están gimiendo, están clamando. Señor Jesús, allí asístelos con tu gracia y tu misericordia. Oramos por la iglesia de Parcona, Señor, por la filial Parcona. Allí, Señor, fortalécelos a nuestros hermanos. Donde están allí, Señor, tu mano divina, la fuente de tu poder, Señor, sea sobre cada uno de ellos, para que así de esa manera se pueda soportar todo tipo de cosas que nos pasa en estos tiempos, Padre. De igual manera, Señor Jesús, por todos aquellos hombres y mujeres que están cumpliendo labor social, por la policía, por las Fuerzas Armadas, los médicos, por las enfermeras, por todos aquellos que están tomando parte activa, Señor, cumpliendo una labor social. Señor, permite, Señor, que estas cosas también lleguen a su término, para que tu pueblo pueda congregar, para que tu pueblo pueda agradecer, para que tu pueblo pueda nuevamente reunirse, y ya no como antes, sino de una manera muy especial, Señor. Tú te has declarado, Señor Jesús, a través de tus siervos, que va a haber un gran avivamiento en el Perú. Y pensamos, Señor, que eso es uno de los inicios, Padre amado, en que tu pueblo ya no va a estar tranquilo, ya no va a estar solo expectando, sino se va a reunir, Padre amado, y glorificar tu nombre, y hacer tu obra, predicar tu palabra, cumplir los ministerios, Señor, que tú has dejado para tu iglesia. Agradecemos, Señor, tu gracia, tu voluntad, y pedimos, Señor Jesús, que tú bendigas a todos tus hijos. Gracias te damos, Señor, en tu nombre amado. Bien, iglesia del Señor, sigue adelante, sigue con la confianza puesta en el Señor y no te desanimes, porque la palabra dice que Él no te desampara, Él no te deja, Él siempre estará contigo en todo tiempo y en todo momento. Gracias al Señor. Amén. Vamos a cantar el himno número 128, todos los que tengan sed.